El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores y no compromete la opinión de nuestra emisora. Actualidad política con Alexander Ferns. Saludamos a todos nuestros oyentes en América y el mundo. Sean bienvenidos a nuestro programa Actualidad Política. Soy Alexander Ferns, constituyente andino por la República de Colombia, politólogo y periodista, por registro único nacional 1236 del Colegio Nacional de Periodistas de Colombia, CNP, seccional Antioquia. Para mí es un placer compartirles opiniones, análisis y comentarios sobre la actualidad política de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.firmsupdate.jindofree.com, en el blog www.alexanderferns.blogspot.com, en Twitter, @firmsupdate, en el canal de YouTube, Alexander Ferns Constituyente Andino, en Facebook, fanpage como @firmsupdate, y en Instagram me pueden encontrar como alexander.ferns. Los invitamos a suscribirse adicionalmente a nuestro canal de YouTube y también a que nos acompañen hasta el final del programa. Bueno, hoy tendremos un especial sobre el balotaje en Colombia. Petro versus Rodolfo. Y vamos a iniciar de una vez con nuestro programa, con la primera parte, donde vamos a hablar de los perfiles de los candidatos al balotaje en Colombia. Comenzamos nuestro programa donde hablaremos de los perfiles de cada candidato para que ustedes tengan la información general suficiente para formar una opinión a partir del material que tenemos dispuesto para ustedes. Antes de empezar, debo aclarar que como ciudadano colombiano considero que la opción más viable y responsable para la nación no granadina de Colombia, sin duda, es la fórmula presidencial representada por Gustavo Petro y Francia Márquez, porque poseen la única propuesta sensata y viable para el país. Por otro lado, como profesional en formación en ingeniería, siento indignación por la pésima representación que el señor Hernández ha realizado. Sí, degradando la profesión de la ingeniería y el buen nombre de la Universidad Nacional de Colombia. Los ingenieros no somos sinónimo de corrupción, explotación laboral, despotismo o abuso de poder, inmoralidad, antiética, oportunismo, ni mucho menos de patanería. Un profesional en ingeniería es un ser integral que reúne muchas condiciones positivas desde lo científico, lo social y lo político, inclusive en otras áreas del conocimiento, por lo cual podría en algunos casos definirse como una persona con competencias múltiples, un concepto que explicaremos luego en uno de nuestros programas científicos. Por el momento, deseo que a los ingenieros o profesionales en formación no se nos estigmatice con la figura de este señor, que no representa la profesión, no representa los valores de la ingeniería y mucho menos a la Universidad Nacional de Colombia. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera parte, donde iniciamos con la fórmula presidencial de Gustavo Petro y Francia Márquez, quienes forman un dúo muy especial e importante, porque representan la esperanza y la reivindicación de hombres y mujeres por el cambio. Como introducción,
compartiremos con ustedes un video de Jaime Bateman, líder del extinto grupo M19, quien explica el concepto de moralización para Colombia, el cual fue una de las propuestas de este movimiento para cambiar a Colombia en la década de los 80 y que aún sigue vigente. Esta fue la ideología que defendió Gustavo Petro cuando fue integrante de este proceso en calidad de ideólogo y formal. Nosotros creemos que ese déficit fiscal es producto de esa política de que los ricos no le pagan al Estado los impuestos que deben pagar. Los únicos que están pagando impuestos en este país son los pobres de siempre, pequeños, medianos, industriales, ¿cierto? La clase media colombiana y los obreros y empleados, ¿cierto? Los grandes ricos cada día pagan menos impuestos. ¿Qué propone el M19 para hacer esa moralización entonces? Mire, moralizar al país es tal vez de las campañas más importantes que hay que desarrollar. Proponer medidas de moralización es cambiar el estilo de trabajo de la sociedad, es cambiar a los vagamundos de esta sociedad. Hay que cambiarlos, hay que cambiar las instituciones que se han creado para manejar las elecciones. Es lo que se ha llamado el clientelismo, es toda una institución nacional, ¿cierto? La cual hay que derrotar, ¿cierto? Nosotros creemos que hay que desarrollar la campaña de moralización tiene que comenzar por arriba, no por abajo, ¿cierto? Cuando usted ve que el policía recibe en la calle de Bogotá 50 pesos porque usted violó un semáforo, porque usted algún día le habrá dado 50 pesos a un policía, ¿cierto? Ese policía no está haciendo sino configurar su delito con lo que está haciendo el de arriba, comenzando por el presidente de la República, hasta abajo. ¿Cierto? O sea, los de arriba son los que dan el ejemplo, los congresistas, los ministros, los funcionarios, y de ahí abajo toda la gente que dice con razón que el vivo, como es, el vivo vive del bobo, ¿cierto? Ahora veremos un resumen de quién es Gustavo Petro, realizado por el diario El Tiempo de la Nación Neogranadina de Colombia. Gustavo Petro nació el 19 de abril de 1960 en Ciénaga de Oro, Córdoba. Es economista de la Universidad Externado. Tiene una especialización en Administración Pública de la ESAP. Estudios en Economía en la Universidad Javeriana. En Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad Católica de Lovaina y en Nuevas Tendencias en Administración de Empresas en la Universidad de Salamanca. Luego de pasar por las filas de la guerrilla y el proceso de paz en el gobierno de Virgilio Barco, estuvo dentro de los fundadores de la Alianza Democrática M19, movimiento que logró un gran respaldo popular y que participó en la Constituyente de 1991. Con el apoyo de este movimiento llegó a la Cámara en 1991. En 1994 fue nombrado en la Embajada de Colombia en Bélgica como agregado diplomático para los derechos humanos hasta 1996. Regresó al país en 1998 y aspiró nuevamente a la Cámara con el aval del movimiento Vía Alterna, fundado con otros del partido Alianza Democrática M19. En ese periodo se caracterizó por sus denuncias sobre corrupción y sus debates de control político, especialmente sobre el conflicto armado. Y luego, entre 2006 a 2010, fue senador de la República. El prestigio conseguido en su paso por el Congreso lo llevó a postularse a la presidencia por primera vez en 2010, votación en la que obtuvo 1.331.267 apoyos. En 2011 fue elegido alcalde mayor de Bogotá en el periodo que iba hasta el 2015. Sin embargo, Petro fue protagonista de varias polémicas en su paso por esta dignidad, incluida la destitución e inhabilidad que le impuso la Procuraduría General de la Nación, en cabeza del actual embajador de la OEA, Alejandro Ordóñez, en diciembre de 2013. Diferentes sectores políticos cuestionaron al actual candidato presidencial por sus actuaciones en temas como la recolección de basuras, entre otros. Años después, esa destitución e inhabilidad fue levantada por otras instancias judiciales
y fue un objeto de pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tras superar estos escollos, Petro se presentó nuevamente a la presidencia en 2018, llegó a la segunda vuelta y fue derrotado por el presidente Iván Duque. Este resultado le dio el derecho a ocupar una curul en el Senado, la cual ostenta actualmente. Para sintetizar, entonces, mostraremos un corto video donde podrán observar la gestión de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá. Este material es realizado por Colombia.com para ustedes. Gustavo Petro fue el candidato presidencial que recibió más apoyo en las urnas el pasado 29 de mayo en Bogotá, la ciudad que gobernó entre 2012 y 2015. El aspirante por el pacto histórico y su fórmula vicepresidencial Francia Márquez lograron más del 1,7 millones de votos. Petro también derrotó en los comicios de 2011 a Enrique Peñalosa, Gina Parodi, Carlos Fernando Galán y David Luna con 721.308 sufragios, es decir, el 32,16%. Con su proyecto Bogotá Humana, el ahora senador proponía defender lo público y reducir la brecha social. Pese a que Petro se declaró orgulloso por el balance que dejó su administración en materia de primera infancia, reducción de homicidios, medio ambiente, entre otros temas, su gestión estuvo marcada por la polémica sanción de la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. En ese entonces, el Ministerio Público lo destituyó e inhabilitó por 15 años por una crisis generada por el manejo de las basuras en Bogotá. Sin embargo, esta decisión finalmente se cayó en los tribunales administrativos y también llegó a la Corte Interamericana de Justicia. De acuerdo con el balance realizado por Bogotá Como Vamos, el gobierno de Petro no logró reducir el impacto de la crisis del sector de salud en la ciudad porque el riesgo de contraer enfermedades o morir en el régimen subsidiado, que es atendido por la red pública, era más alto. No obstante, sí logró cumplir las metas de reducción de la mortalidad para todos los niños de la ciudad gracias a la inversión de 2 billones de pesos del presupuesto, lo cual llevó a una disminución de la muerte de niños por desnutrición. Con respecto a movilidad, el 37% de las metas quedaron en un alto nivel de ejecución, entre ellas la conservación y rehabilitación del 13% de la malla vial local, con el 88,92% de avance. Asimismo, se dieron pasos significativos hacia la consolidación de un sistema multimodal. En ese sentido, se avanzó en las redes ambientales peatonales seguras, ciclorrutas, bicicarriles, bicicorredores y la implementación del sistema integrado de transporte público, pues se pusieron en funcionamiento alrededor del 40% de las rutas establecidas. En materia de seguridad, Petro logró una reducción de la tasa de homicidios. En 2012 cerró en 17 casos por 100.000 habitantes, mientras que de enero a octubre de 2015 se completaron 8 de los 10 meses del año con disminución en este delito, ya que la tasa pasó de 17,5 a 17,2 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Finalmente, las condiciones económicas de Bogotá tuvieron una tendencia positiva. Según el informe Bogotá Como Vamos, el crecimiento del Producto Interno Bruto en 2012 fue de 5,4% y la inflación se redujo al 2,4%. Asimismo, la tasa de desempleo se ubicó 8,8% por debajo del 9,5% que hubo en 2012. Sin embargo, la población por debajo de la línea de indigencia se mantuvo en 2%, sin cambios en 2012 con respecto a 2011. Bueno, y luego de ver la gestión de Gustavo Petro en la alcaldía de Bogotá, vamos a conocer un breve resumen de las razones de la destitución de Gustavo Petro, precisamente de la alcaldía. Este es un resumen que se realizó a través de Telesur. Y sobre el caso del alcalde Gustavo Petro, ahora vamos a recordar más acerca de las razones de su destitución, una destitución que profirió la Procuraduría General de Colombia. Vamos a ver la historia. El pasado 9 de diciembre, el Procurador General de Colombia, Alejandro Ordóñez, decretó la destitución del alcalde mayor de Bogotá, siendo inhabilitado por 15 años. El motivo de esta medida, según informó Ordóñez, fue la asignación del servicio de aseo urbano en manos de la familia de Álvaro Uribe a 2 entidades sin ninguna experiencia y capacidad, siendo esta medida ilegal y del conocimiento de Petro, lo que ocasionó la crisis registrada el diciembre pasado.
Durante la presidencia de Álvaro Uribe, Petro denunció ante el Congreso de ese país la vinculación de Álvaro Uribe con los grupos paramilitares de extrema derecha y los llamados falsos positivos. Denuncia que llevó a unos 50 parlamentarios ante la justicia. Recordemos que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que restituirá al exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, en caso de que un tribunal lo ordene. Bueno, luego de conocer brevemente el perfil de Gustavo Petro, ahora compartiremos un resumen de sus reconocimientos a nivel internacional. Este material fue realizado por un comunicador independiente. ¿Sabías que el político con maestría y doctorado en economía colombiano, Gustavo Petro, es poseedor de los siguientes premios y reconocimientos a nivel mundial? Premio Mundial de Liderazgo Climático y Ciudad, en el año 2013. Premio Defensor del Año, en el año 2013. Premio Pablo de Tarso como Mejor Alcalde de Iberoamérica, en el año 2013. Premio a la Cultura Sostenible, en el año 2014. Legión de Honor Nacional de México, en el año 2016. Premio del Institute for Policy Studies a activistas de derechos humanos en el mundo, en el año 2018. También fue nombrado como uno de los 8 mejores alcaldes del mundo. Muy bien, después de conocer en términos generales el perfil de Gustavo Petro, ahora veremos en resumen quién es Francia Márquez en su papel de defensora de los derechos ambientales de su comunidad. Perfil realizado por The Goldman Environmental Prize en el año 2018. En sus 20s, como madre soltera de 2 hijos, se encontró en medio de una campaña para evitar que el gobierno desalojara a la gente de la toma de sus hogares, para dar paso a la minería y el desarrollo agrícola. Y en nombre del desarrollo, y la mayoría de los ríos de este país están envenenados con mercurio y cianuro. Los pescados que se cogen, a la media hora ya se pudren, porque ya están muy contaminados. Que dije que tenía que estudiar Derecho para poder ayudar de mejor manera en la defensa de los derechos de la comunidad. Tuve muchas dificultades para pagar, pero yo creo que la academia no puede ser simplemente para la gente que tiene condiciones económicas. La educación de Francia se interrumpió abruptamente cuando una docena de retroexcavadoras ilegales estaban destrozando la ladera de la montaña en busca de oro. Era una mujer minera que estaba allá en la comunidad y no entendía el lenguaje institucional y menos jurídico. Yo no sabía que era un derecho de petición, que era una acción de tutela, y yo creo que el haber ingresado a la universidad me permitió llegar a ese conocimiento de esa información que antes no tenía. Francia organizó a las mujeres de la toma para que marcharan 350 millas hasta Bogotá en protesta por la minería. Muchas de las mujeres nunca habían abandonado sus hogares en las montañas, pero habían sido inspiradas por el valor de Francia. 80 mujeres marcharon durante 10 días y acamparon afuera del Parlamento, hasta haber sido invitadas a una reunión con el viceministro del Interior. Yo creo que yo, cuando hablo, también es de un sentido de la justicia, ¿no? De la gente no solo negra,
que en las comunidades indígenas, de las mujeres y de la naturaleza mismo que ha sido violentada. Francia se dirigió a la Alta Comisión de la ONU para los Derechos Humanos, la Corte Suprema y el Parlamento, hasta que el gobierno finalmente acordó desterrar las operaciones mineras ilegales de la toma. Cuando los mineros ilegales se rehusaron a obedecer las órdenes del gobierno, fueron dirigidas las fuerzas de seguridad a destruir la maquinaria, las mismas fuerzas que antes habían sido complacientes bajo la presencia de actividades ilegales. El precio que ha pagado Francia es alto. Todos sus movimientos ahora se toman bajo la supervisión de guardias armados. Uno suave que yo me sepa, diga cuál usted, a veces yo me... Quisiera ser sincera, señor presidente. Toda mi vida he estado aquí, hasta hace 3 años que me tocó irme de acá, pues por situaciones de amenaza y todo eso. Pero este es mi territorio y bueno, lo amo con todo el corazón también. Hombres y mujeres, hoy son masacrados, hombres y mujeres. Y con la gente que ha estado aquí, yo creo que esta lucha no ha sido solo mía. ¡Que viva Colombia, que viva mi gente! Que yo he sido la que he puesto la voz, la que a veces he salido y puesto la cara, pero esto lo hemos hecho entre todos. Por su trabajo sobresaliente en el medio ambiental en América del Sur y Centroamérica, el Premio Ambiental Goldman 2018 se le otorga a Francia Márquez, La Toma, Colombia. Bien, ahora recordemos el premio a la gran y titánica labor ambiental de Francia Márquez. El momento del galardón otorgado por The Goldman Environmental Prize del año 2018. Soy una mujer afrodescendiente. Crecí en un territorio ancestral que data desde 1636. Desde pequeño nos enseñan el valor de la tierra. Sabemos que los territorios donde hemos cuidado, Sabemos que los territorios donde hemos construido comunidad y recreado nuestra cultura no fue un regalo, pues le costó a nuestros mayores muchos años de trabajo y sufrimiento en las minas y haciendas esclavistas. La crianza en mi comunidad se basa en valores como la solidaridad, el respeto y la honestidad. Se nos enseña que la dignidad no tiene precio, que resistir no es aguantar, a amar y valorar el territorio como espacio de vida, a luchar por este, incluso poniendo en riesgo nuestra propia vida. Soy parte de un proceso, de una historia de lucha y resistencia que empezó con mis ancestros traídos en condición de esclavitud. Soy parte de la lucha frente al racismo estructural. Soy parte de quienes luchan por seguir pariendo la libertad y la justicia, de quienes conservan la esperanza por un mejor vivir, de aquellas mujeres que usan el amor maternal para cuidar su territorio como espacio de vida, de quienes alzan la voz para parar la destrucción de los ríos, de los bosques y los páramos, de aquellos que sueñan en que un día los seres humanos vamos a cambiar el modelo económico de muerte para darnos paso a construir un modelo económico que garantice la vida. Ustedes pueden quedarse tranquilos y pensar que nada está sucediendo mientras el planeta, la casa común, se destruye. O podemos juntarnos para realizar acciones que frenen el cambio climático.
Es hora de actuar. Enfriar el planeta es nuestra responsabilidad. Gracias a la familia extensa, al Consejo Comunitario La Toma, a la movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y los territorios ancestrales, a ACOM, al proceso de comunidades negras. Gracias a la Fundación Goldman por este premio, que no es un reconocimiento exclusivo a Francia Márquez, sino a todas y todos los que resisten por defender el medio ambiente y la vida. Gracias a Berta Cáceres, que nos sigue acompañando. Libertad para las lideresas y líderes que hoy están siendo judicializados en Colombia. ¡Viva la Colombia humana! Muy bien, y luego de ver estos momentos tan emotivos, no solo para Francia, sino para el país, vamos a compartir un resumen de la llegada a la candidatura vicepresidencial de Francia Márquez. Este material es realizado por la Deutsche Welle. Un día más de campaña para Francia Márquez. Defensora de derechos humanos y ambientales, en 2018 recibió el premio Goldman, considerado el Nobel del Medio Ambiente. Este año recorrió Colombia como precandidata a la presidencia. En un país con un alto número de asesinatos de líderes sociales, Márquez reivindica un lugar para los sectores relegados de la competencia política. Con las banderas del Polo Democrático Alternativo, con las banderas de nuestro movimiento Soy Porque Somos, estamos irrumpiendo la política hegemónica, patriarcal. Esa política que era imposible pensarla desde abajo, que era imposible pensarla desde la gente de las manos callosas, que era imposible pensarla desde los barrios populares. Márquez asegura recoger las voces de la Colombia olvidada y reclama un espacio para representarla. Es oriunda de Suárez, municipio del departamento del Cauca. Denuncia el daño ambiental y la desigualdad económica en regiones de extracción de minerales e hidrocarburos, y también la violencia en las zonas donde el conflicto armado no se ha detenido. Quiere ser la voz de los territorios. Entonces, como se han dado cuenta que el voto del negro y los votos de los indígenas pueden poner presidente en este país, y el voto de los campesinos, más el voto de las mujeres, más el voto de la comunidad diversa LGBTIQ+, que son las mayorías, ¿sí? ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, en tiempos de elecciones, pues hay que decir sí. Hay una deuda histórica con el pueblo negro, las mujeres tienen derechos y todos salen a hablar bonito. Pero en la realidad, después de la campaña, ni siquiera quieren pisar esos territorios porque les representa un peligro. El candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, es el favorito en las encuestas para las presidenciales de mayo. Márquez quedó segunda en la consulta interna de esa coalición el 14 de marzo, pero obtuvo una votación récord. Pues lo que queda es ponernos de pie, porque nos han quitado casi todo, nos queda ponernos de pie para invitar al país a construir otro camino, y otro camino es, bueno, esforzarnos para un cambio. Francia Márquez espera que también dentro de su coalición se entienda que las mujeres afrodescendientes de Colombia están listas para dirigir los destinos de la nación. Bueno, y luego de ver este maravilloso video, la producción de la Deutsche Welle, Beautiful, aquí podremos ver el apoyo
que empieza a recibir Francia Márquez desde diferentes sectores e importantes figuras políticas del país. En esta ocasión de un reconocido líder conservador, el señor Álvaro Leiva Durán. Ciudadanas, ciudadanos, los dejé descansar un rato mientras se superaba la última contienda electoral. Ya, se habrán dado cuenta que las candidaturas a la vicepresidencia se regalan. Una excepción, Francia Márquez, negra de verdad. Se ganó en Francalit su posición. Se ganó con votos su candidatura a la vicepresidencia. ¿Negra ignorante? No, claro que no. Profesional nacida en una vereda del municipio de Suárez, Cauca, tierra de exclusión y violencia. Técnica agropecuaria del SENA, abogada graduada de la Universidad Santiago de Cali, segunda ciudad latinoamericana con mayor participación de habitantes negros después de El Salvador de Bahía, Brasil. Su tesis, premiada, luchadora de causas nobles, polemista brillante, defensora de la naturaleza, de los pobres, de los derechos humanos, de la igualdad para todos, inteligente, reposada, formada. Óiganlo bien, bien formada, la conozco. Cuando se está con ella se respira madurez y paz. Mujer antiviolencia, víctima de un frustrado atentado. Premio Nacional de Defensa de los Derechos Humanos en Colombia 2015. En el 2018, Premio Goldman, galardón internacional en los temas medioambientales. 2019, la BBC de Londres la incluye en la lista de las 10 mujeres más influyentes del mundo. Premio Joan Alsina de Derechos Humanos 2019. Joan Alsina, joven sacerdote católico que por defender a heridos chilenos buscados por una patrulla militar pinocheísta en el hospital a donde laboraba, fue fusilado sin fórmula de juicio. Quien disparó quiso ponerle una venda en los ojos. Comillas, por favor no me pongas la venda, mátame de frente porque quiero verte para darte el perdón, comillas. Así procedería Francia Márquez, negra como Obama y su mujer Michelle, como Martin Luther King, como el obispo Desmond Tutu, como Mandela. Francia, no te dejes arredrar. Bueno, y ahora para finalizar con la fórmula de Gustavo Petro y Francia Márquez, mostraremos un corto video con las propuestas que tienen para el país. Yo invito a Rodolfo al debate, a ver cuáles son las propuestas. ¿Qué es mejor? ¿Que la mujer se quede en la casa o que la mujer vaya a la universidad? ¿En qué consiste el cambio, por ejemplo? En que una familia viva eternamente pagando intereses, y a eso le llamen delicia. Es una delicia. O que más bien reformemos el sistema hipotecario para que las familias en Colombia puedan ser propietarias de casa sin ser esclavas del interés durante toda su vida. ¿Qué es mejor? Ser independiente de los poderes económicos y lanzar la lucha contra la corrupción en Colombia, o no ser independiente de los poderes económicos y tener una imputación por parte de la justicia colombiana por ser corrupto. Así se podrá luchar contra la corrupción. Es lo que tiene que decidir la sociedad colombiana. En mi opinión, es mejor que su hija vaya a la universidad, no que se quede en la casa. Esa es mi opinión, en eso consiste el cambio. Bueno, considero que hasta aquí la información ha sido muy clara y no queda duda de las capacidades y aptitudes de la fórmula del pacto histórico a la presidencia de Colombia. Ahora veremos la información del señor Rodolfo Hernández y Maralén Castillo. Iniciamos con el resumen de un reportaje de un periodista de Caracol que titula así: ¿Quién es Rodolfo Hernández?
16 de septiembre de 2019, Juan David Laverde, de Noticias Caracol, destapa el escándalo de corrupción de Rodolfo Hernández como alcalde de Bucaramanga. Por los presuntos negocios bajo la mesa que pactó su hijo con varios empresarios en desarrollo de un millonario contrato público para el manejo de las basuras en Bucaramanga, el alcalde Rodolfo Hernández está contra las cuerdas. Su hijo, Luis Carlos Hernández, manejaba presuntamente los hilos del poder para direccionar contratos a cambio de comisiones. ¡Miente, hijo de puta! ¡No es así! ¡Dijo que Hoy, Rodolfo Hernández quiere ser el presidente de todos los colombianos. ¡Dale, pego su tiro, malparido! Rodolfo Hernández nació el 26 de marzo de 1945 en Piedecuesta, Santander. Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Nacional de Colombia en 1970 y a partir de 1972 fundó Constructora HG, basada en la construcción de viviendas. Se hizo multimillonario en la década de 1990 cuando desarrolló varios proyectos inmobiliarios. En ese momento lanzó el Plan 100. Ese era un negocio redondo para Hernández, porque su empresa era a la vez la constructora y el banco que generaba intereses gracias a sus opciones de financiación propias. Financio los edificios que hago y yo cojo las hipotecas, que esa es la vaca leche. Imagine, 15 años un hombrecito pagándome intereses. Es una delicia. En 2017, un fallo del Tribunal Administrativo de Santander condenó a la sociedad Hernández Gómez, de la que es propietario Rodolfo Hernández, a reubicar 66 casas en Girón, por haber sido construidas en una zona de alto riesgo. En 1992, se lanza a la política y ya en su primer cargo público como concejal de Piedecuesta es destituido por corrupción pública. Como representante legal de su firma, Hernández Gómez y Compañía Limitada firmó un contrato con la alcaldía de Piedecuesta para ejecutar obras comunitarias, siendo un concejal del municipio. Nosotros, HG, les cuento, venden lotes de 5 por 8 netos. 5 por 8, 40 metros. Y lo vendo a 100 millones. Eso es un atraco. Claro. Es a 2.500.000 pesos metro cuadrado. Más caro que prácticamente. Ahora veremos entonces un resumen sobre la fórmula vicepresidencial de Rodolfo. Este resumen es realizado por la RTBC, Noticias de Señal Colombia, y dice: ¿quién es Marilyn Castillo? La fórmula vicepresidencial de Rodolfo Hernández es docente e investigadora, licenciada en Biología y Química de la Universidad Santiago de Cali. Además, es ingeniera industrial. Aquí está su perfil. Es caleña, tiene 50 años y es una mujer de raíces afro. Su familia es de Buenaventura, pero ella nació y se crió en la ciudad de la eterna primavera. Es ingeniera industrial, graduada de la Universidad Autónoma de Occidente, tiene una licenciatura en Biología y Química de la Universidad Santiago de Cali. Y es así como decidió dedicar toda su vida a la academia y la investigación. Castillo ha sido reconocida por sus aportes a la educación digital y el diseño de modelos académicos de formación virtual. Actualmente es vicerrectora académica y directora de iniciativas estratégicas de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá, en donde lleva 14 años trabajando. Nunca ha participado en política y tampoco ha ocupado un puesto público, pero sí tuvo un contrato con el Estado para asesorar en el Ministerio de Educación en 2016. Ese fue el ingrediente principal para que Rodolfo Hernández la acogiera como su fórmula vicepresidencial, que no tuviera nada que ver con política. Es una gran conocedora de las áreas de ciencias sociales y ciencias de la educación, además de la ingeniería y tecnología. Bueno, la candidata vicepresidencial de Rodolfo Hernández, Marilyn Castillo, fue escogida por medio de un concurso, para que lo sepan, que realizó el mismo Rodolfo para elegir su fórmula vicepresidencial, dada la negativa de varias figuras políticas reconocidas
en aceptar el ofrecimiento de acompañar a Rodolfo en su reto político. Entonces, para él, digamos, tener una fórmula vicepresidencial y que pudiera corresponder con sus propósitos políticos, pues entonces realizó un concurso, y de este concurso pues se seleccionaron varias hojas de vida y salió elegida la señora Marlene Castillo. Y bueno, desafortunadamente no logramos encontrar mayor información sobre la propuesta inicial de Rodolfo Hernández y Marlene Castillo. Básicamente es porque se han copiado sobre el papel como estrategia de campaña la propuesta de Petro y Francia, por lo cual sería como repetir nuevamente la propuesta. Y lo que sí tenemos claro es que la copialina de la propuesta de Petro y Francia es un distractor para engañar a la ciudadanía, porque lo que ha hecho este señor durante toda su campaña y en los últimos días dista mucho de lo que propone en la copialina y de lo que ha sido como gobernante desde la alcaldía de Bucaramanga, inclusive cuando fue concejal de Piedecuesta. Algo menos desastroso no podía estar a disposición para el país. Como ustedes pueden observar, las fórmulas presidenciales tienen grandes diferencias. Es importante que a partir de aquí cada uno reflexione y piense de manera imparcial qué es lo que más le conviene al país. Y bueno, hemos llegado al final de nuestro programa y los invitamos a una nueva emisión de Actualidad Política con Alexander Ferms. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en el sitio web oficial www.fermsupdate.ginofree.com, en el blog www.alexanderferms.blogspot.com, en Twitter @fermsupdate, en el canal de YouTube Alexander Ferms, Constituyente Andino, y en Facebook fanpage como @fermsupdate. En Instagram me pueden encontrar como alexander.ferms. En la dirección general y presentación, quien les habla, Alexander Ferms. Agradecemos su fiel compañía y hasta la próxima. Los noto asustados. Actualidad Política con Alexander Ferms.